Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Les saluda la profesora Claudia Sofía. Ya estamos con los ejercicios de la semana 9 del Centro Preuniversitario. Comencemos los ejercicios. Pregunta número 1. Nos habla sobre los sistemas dispersos y nos pide marcar cuál sería la alternativa incorrecta. Enunciado A. Se clasifican en suspensiones, coloides y soluciones. Los sistemas dispersos, de acuerdo al tamaño del soluto, efectivamente se clasifican en soluciones, coloides y suspensiones. Eso es verdadero. La mezcla denominada leche es un coloide, sí, lo mencionamos en clase como ejemplo, la leche es un coloide. El vino es una mezcla homogénea y toda mezcla homogénea es una solución. Eso es verdadero. En las soluciones, la fase dispersante es aquella que se encuentra en mayor proporción y se denomina solvente. Correcto, verdadero. Y la fase dispersa, que es lo que conocemos como soluto, ¿no?, se encuentra en mayor proporción. Falso. El soluto se encuentra en menor proporción. Por lo tanto, lo incorrecto en esta pregunta 1 sería la alternativa enano. Pregunta número 2. Nos piden establecer la correspondencia entre los términos y la definición. Solubilidad. ¿Cómo se definió solubilidad? Solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente a una cierta temperatura. Solución iónica es aquella solución que está conformada por iones, ¿no? Entonces nos dice, el soluto se encuentra disociado en iones. Eso sería la formación o los componentes de una solución iónica. Y cuando hablamos de solución sobresaturada, es aquella solución que contiene un exceso con respecto a la cantidad de soluto máximo que se puede disolver. Entonces la respuesta en esta pregunta número 2 sería la alternativa dado. Pregunta número 3. Nos dicen con respecto a los dos gatitos, Bastet y Romano, ¿no? Nos indican la masa de cada uno de ellos. En este caso, Romano tiene 6.5 kilogramos y Bastet tiene 4,8 kilogramos. De acuerdo a la masa de cada gatito, es que se aplica la dosis. Por ejemplo, para menores a 5 kilogramos, vamos a aplicar una dosis de imidaclopido de 0.31 molar, 0.8 mililitros. Y los que pesan mayor a 5 kilogramos, Propoxur 0.5 de molaridad con un volumen de 0.5 mililitros. Tenemos de dato los pesos molares del imidaclopido y tenemos el peso molar del Propoxur. Se observó que ambos productos tienen un buen efecto antiparasitario y al respecto nos piden determinar la mol de la sustancia dosificada de Bastet. Entonces, para Bastet nos están preguntando determinar el número de mol, ¿no? ¿Cuántas moles se tiene? Y la masa para Romano. Nos piden para Romano la masa en unidades de gramos. Muy bien, para Bastet, que pesa 4.8 kilogramos, estaríamos aplicando la dosis menor a 5 kilogramos. Entonces aquí tenemos molaridad, tenemos volumen, podemos determinar automáticamente el número de moles con la fórmula de molaridad igual a número de moles sobre el volumen. Molaridad es 0.31 y eso es igual al número de moles sobre el volumen. Y recuerden que cuando nosotros colocamos la fórmula de molaridad, ese volumen tiene que estar expresado en litros. Entonces será 8 por 10 a la menos 3. De aquí ya podemos tener que el valor del número de moles que se tiene para Bastet sería 2.48
por 10 a la menos 4 mol. Eso sería nuestra respuesta. Y para el caso de Romano, que nos piden determinar la masa en gramos, vamos a aplicar la misma fórmula. Molaridad es igual a número de moles sobre volumen, solo que en este caso el número de moles, recuerden que es la masa sobre la masa molar y todo dividido entre volumen. ¿Cuánto es la molaridad para Romano que tiene 6.5 kilogramos? Se utiliza la Propoxur mayor a 5 kilogramos, la molaridad es de 0.5 molar. La masa es lo que queremos calcular y la masa molar de Propoxur aquí nos dice que es 210 y todo multiplicado por el volumen. El volumen también hay que pasarlo a litros, que sería 0.5 multiplicado por 10 a la menos 3. De aquí ya podemos calcular la masa, que sería 5,25 por 10 a la menos 2 gramos. Eso sería nuestra respuesta en la pregunta número 3 y la alternativa sería la clave avión. Pregunta número 4. Nos habla sobre los componentes que tiene el huevo y nos indica que la yema contiene 0.93% en masa de colesterol. O sea que ese porcentaje de la yema corresponde al colesterol. Considerando que cada huevo tiene 20 gramos de yema, nos piden determinar los miligramos y las moles de colesterol contenidos en 2 huevos. Muy bien, si un huevo contiene 20 gramos de yema y nos están preguntando para 2 huevos, entonces la cantidad de yema que tenemos es de 40 gramos de yema. También sabemos que el 0.93% de la yema corresponde al colesterol. Entonces, si queremos saber la masa del colesterol, esa masa sería 0.93%. Vamos a multiplicar aquí 0.93 sobre 100 multiplicado por los 40 gramos de yema. Eso nos va a permitir obtener cuánto sería la masa de yema en esos 2 huevos. Haciendo ese cálculo sería 0,373 gramos la masa de colesterol. Y como ya tenemos esa masa de colesterol, ya podemos determinar el número de moles de colesterol, porque el número de moles va a ser la masa del colesterol entre la masa molar. Reemplazamos aquí ese número de mol. Masa de colesterol ya hemos calculado aquí 0,373 gramos y todo dividido entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del colesterol? 386,6 gramos por mol. Y de aquí podemos calcular el número de mol para ese colesterol. Sería 9,64 multiplicado por 10 a la menos 4 mol. Ahora, para determinar la masa en miligramos, simplemente realizamos una conversión. La masa sería 0.373 gramos y transformarlo en miligramos, colocamos aquí gramos para eliminar y miligramos lo que queremos obtener. Como mili es 10 a la menos 3, aquí tendríamos que la masa sería 373 miligramos de colesterol. Respuesta en la pregunta número 4 sería la alternativa avión. Pregunta número 5. Esta pregunta número 5, de acuerdo a los datos que tenemos, aquí por ejemplo nos dice, en un laboratorio se desea preparar una solución de ácido clorhídrico a partir de 800 mililitros de una solución concentrada de dicho ácido. Entonces, la solución que tenemos es la solución de ácido clorhídrico. Esa densidad de la solución del HCl es igual a 1.18 gramos por
mililitro. Presenta una concentración de 36,5% en masa, ¿no? Entonces el porcentaje de masa en masa para ese ácido clorhídrico es de 36,5%. Y nos están preguntando por la molaridad y determinar la normalidad, ¿no? Como es el ácido clorhídrico, el parámetro teta es igual a 1. Eso significa que la normalidad, que ya sabemos que es igual a la molaridad por teta, y ese parámetro teta es igual a 1, entonces la normalidad es igual a la molaridad. Entonces, si ya nosotros calculamos la molaridad, ya sabemos también cuánto sería la normalidad. Y cuando nosotros tenemos densidad de solución, tenemos porcentaje de masa y tenemos la masa molar del soluto, que en este caso es el HCl, ¿no? Porque al tener una solución, chicos, de HCl, recuerden que la solución es el soluto, y en este caso su soluto es el HCl como compuesto, y el solvente viene a ser el agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta información de densidad, porcentaje en masa y masa molar y nos piden concentración, existe una fórmula directa que viene a ser molaridad es igual 10 multiplicado por el porcentaje de masa en masa, ¿ok? Multiplicado por la densidad de la solución y todo dividido entre la masa molar del soluto. Y como tenemos toda esa información, eso sería igual a 10 multiplicado. Porcentaje de masa en masa, aquí está, 36,5. Densidad de la solución, aquí está, 1.18 y todo dividido entre la masa molar del soluto que tenemos aquí, que viene a ser 36.5. Y de aquí podemos observar que esa molaridad es 1.18. Por lo tanto, la normalidad también sería 1.18. Siendo como respuesta en esta pregunta 5 la alternativa ENA. Pregunta número 6. En un estudio farmacológico se evalúa la acción de la claritromicina en adultos y nos dice que la dosis recomendada para dicho estudio es de 500 miligramos al día. Eso incluye 24 horas. Para 10 días completos de tratamiento, determine la alternativa que contenga el volumen de los viales y las moles de claritromicina, consumidos en total durante el tratamiento respectivamente. Bien, este tipo de ejercicios lo vamos a analizar de la siguiente manera. Tenemos acá el inicio de la primera dosis y pasado las 24 horas estaría consumiendo la segunda dosis, ¿no? Aquí sería la segunda dosis. Y luego, pasado nuevamente 24 horas, estaría consumiendo la tercera dosis. Y de esa manera podemos ver que después de 10 días, la cantidad de dosis que va a consumir sería de 11 dosis. Entonces, en total sería 11 dosis, ¿no? Podemos ver que en 24 horas son 2 dosis, en 2 días son 3 dosis, entonces en 10 días van a ser en total 11 dosis. Sabemos que por cada dosis se tiene 500 miligramos, entonces la masa sería 11 por 500 miligramos. Entonces la masa total sería de claritromicina 5.500 miligramos. Nos están preguntando por las moles. Lo único que tenemos que hacer aquí es la fórmula. Número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Aquí tenemos la masa molar
de la claritromicina, 750, y reemplazamos. Número de moles es 5500. Recuerden que aquí esta masa tiene que ser en unidades de gramos, así que para pasar a miligramos a gramos, multiplicamos por 10 a la menos 3. Y esto ya estaría en gramos y todo dividido entre 750 gramos por mol. De aquí calculamos el número de moles. Tendríamos como resultado 7,33 por 10 a la menos 3 moles, ¿no? Y con respecto al volumen que tenemos de información, nos indica que por cada 100 mililitros, este contiene 200 miligramos de la claritromicina. Y como nosotros tenemos, en este caso, 5.500 miligramos, ya podemos saber cuánto es el volumen que se tiene en esa masa. Sería un volumen de 2.750 mililitros. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta número 6 sería la alternativa casa. Pregunta número 7. Tenemos al permanganato de potasio y nos piden marcar el valor de verdad o falsedad para las siguientes proposiciones. Enunciado 1. En 2 litros de solución de permanganato de potasio, el volumen es de 2 litros, con una concentración molar de 0.5 mol, hay 5 equivalentes. Volumen, molaridad, podemos hallar el número de mol de ese permanganato. Sería, recordando nuestra fórmula, que molaridad es igual a número de moles sobre volumen. El número de moles, calculando aquí 0.5 multiplicado por 2, sería igual al número de moles. De aquí calculamos que se tiene una mol de permanganato. ¿Cuál sería la reacción del permanganato? El permanganato aquí está trabajando con su estado de oxidación más 7 y aquí con su estado de oxidación más 2. Por lo tanto, una mol de KMnO4 de permanganato, ¿no?, va a reducirse de más 7 a más 2, a manganeso más 2, y van a transferirse aquí, va a ganar 5 mol de electrones. Por lo tanto, decimos que una mol de permanganato, sus equivalentes serían igual a 5 equivalentes por mol. Por lo tanto, eso es correcto, ¿no? Recuerden que cuando nosotros tenemos una sustancia que sufre una reacción redox, el parámetro teta, ¿no?, es el número de electrones que se transfieren, ¿no?, el número de electrones que se gana o el número de electrones que se pierden. Muy bien, entonces ese enunciado es verdadero. Enunciado número 2, que nos dice: por cada 20 equivalentes en el permanganato de potasio se liberan 224 litros de gas de cloro. Aquí nosotros tenemos una relación estequiométrica. Por 2 moles de permanganato, miren cuánto se está liberando de cloro gaseoso, 5 moles. Pero a condiciones normales, por cada mol es 22.4 litros. Como son 2 moles, sería 2 por 22.4 litros, ¿no? Esa sería la equivalencia que obtenemos a partir de la reacción balanceada. Ahora, pero en esas 2 moles que se producen el volumen de 5 por 22.4 litros, ¿cuántos equivalentes están involucrados? Aquí por una mol sabemos que están involucrados 5 equivalentes. Como aquí tenemos 2 moles, entonces por 2 moles estarían involucrados 10 equivalentes. Así que aquí sería entonces 10 equivalentes que van a cumplir o se van a transferir en esa relación, ¿no? La pregunta dice por 20 equivalentes de permanganato. Entonces, en 20 equivalentes, ¿cuánto sería el volumen que se va a producir a condiciones normales? Calculando ese volumen, aquí podemos observar que se multiplica por 2, aquí se multiplica por 2 y ese volumen
a condiciones normales que se produce del cloro gaseoso sería 224 litros. Enunciado 2 también sería verdadero. Y finalmente en el enunciado 3, que tenemos una solución que contiene 200 mililitros de permanganato, 200 mililitros, que presenta una concentración de 0.5 molar, nos dice si la concentración normal es de 2.5. Recuerden que la normalidad es molaridad por el parámetro teta. Y en este caso, como el permanganato es una sustancia que sufre reacciones redox, entonces el parámetro teta es igual al número de electrones que se transfieren por cada mol. En este caso el parámetro teta es igual a 5. Normalidad sería molaridad 0.5 multiplicado por 5 y eso sería 2.5 normal. Por lo tanto, ese enunciado es verdadero y la respuesta en esta pregunta 7 sería la alternativa enano. Pregunta número 8. En los laboratorios las soluciones se preparan en un material de vidrio llamado fiola, más o menos que tiene esta forma, las cuales miden un volumen exacto. Si en un laboratorio se cuenta con una fiola que presenta un volumen de 250 mililitros, entonces aquí, por ejemplo, esta fiola tiene una marca donde hasta allí va a llenar un volumen de 250 mililitros. Nos dice que en esta fiola se agrega un volumen de 15 mililitros de ácido sulfúrico. Vamos a colocar aquí, esto sería el ácido sulfúrico, que se tiene un volumen de 15 mililitros del ácido con una concentración de 4 molar, ¿no? Y se completa su capacidad con agua destilada. Entonces, hasta aquí nada más sería el ácido con este volumen. Vamos a colocar volumen 1, molaridad 1 correspondiente al ácido sulfúrico y luego nos dice que se va a completar con agua destilada. ¿Hasta qué valor? Hasta la línea donde indica que se tiene los 250 mililitros de solución. Al respecto, determine el volumen de agua agregada en litros y la normalidad de la solución resultante. La normalidad ya sabemos que es igual a la molaridad por parámetro teta. En este caso, como estamos trabajando con el ácido sulfúrico, el parámetro teta es el número de hidrógenos que tiene, en este caso 2. Entonces, al tener la molaridad ya tendríamos la normalidad, ¿correcto? Muy bien, ahora, al agregar agua, ¿qué proceso estamos haciendo? Inicialmente se tiene este ácido con una concentración y un cierto volumen, pero cuando nosotros agregamos agua, lo que ocurre es un proceso de dilución, ¿cierto? Y por lo tanto, después de agregar ese volumen de agua, vamos a tener un volumen 2 y vamos a tener una nueva molaridad 2. ¿Qué se cumple para determinar esa nueva concentración? Se cumple que la molaridad 1 por el volumen 1 es igual a la molaridad 2 por el volumen 2. Molaridad 1 es 4, el volumen en este caso es 15 mililitros. Si quieres puedes colocarlo en litros porque al final lo importante es que en ambos lados coloques la misma unidad. Y aquí vamos a tener la nueva molaridad y el nuevo volumen. ¿Cuánto es ese nuevo volumen que se tiene con respecto después de agregar el agua? El volumen final, en este caso el volumen 2, después de agregar el agua sería 250 mililitros, que es el tope de la fiola, ¿no? Entonces aquí sería por 250 mililitros. Calculando de aquí, esa molaridad 2 sería igual 0.24 molar. Eso sería la nueva concentración. ¿Y cuánto sería el volumen de agua que se ha agregado?
Como inicialmente había 15 y el tope era 250, entonces la cantidad de agua que se ha agregado ha sido de 235 mililitros. Como nos piden la cantidad de agua en litros, esos 235 es igual a 0,235 litros. Y finalmente la normalidad sería igual a ¿cuánto? 0,24, que es la molaridad, multiplicada por el parámetro teta, que es 2. Entonces la normalidad sería 0,48 normal. Respuesta en esta pregunta número 8 sería la alternativa avión. Ahora veamos los ejercicios propuestos. En la pregunta número 1 nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. El ácido sulfúrico se puede considerar que tiene 2 equivalentes por mol. En toda sustancia ácida, recuerden que para determinar el parámetro teta tenemos que observar el número de hidrógenos que presenta. En este caso el ácido sulfúrico tiene 2, por lo tanto presenta 2 equivalentes por mol. Eso sería verdadero. Enunciado 2. La masa equivalente del hidróxido de calcio, que nos dice que su peso fórmula es 74, es 37 gramos por equivalente. En el caso de un hidróxido, que es una base, la teoría nos dice que el parámetro teta va a ser igual al número de OHs que presenta. En este caso, como tiene 2 OHs, sería entonces el parámetro teta igual a 2. Por lo tanto, el equivalente sería su peso fórmula, que sería 74 dividido entre 2. Y eso nos da 37 gramos por equivalente. Así que ese enunciado sería verdadero, ¿no? Eso sería su peso equivalente. Enunciado número 3. La masa equivalente del sulfato de aluminio. En este caso, el sulfato de aluminio es una sal. Y en el caso de una sal, para poder determinar el parámetro teta, debemos de observar cuál es la carga total del catión y cuál es la carga total del anión. Aquí el aluminio trabaja con +3 y el sulfato con -2. Entonces la carga total del catión aquí sería +6 y la carga total del anión sería -6. Por lo tanto, el parámetro teta para esa sal de sulfato de aluminio sería igual a 6 y el peso equivalente sería su peso fórmula, que aquí nos indican que es 342, dividido entre el parámetro teta, que sería 6. Y eso nos da un valor de 57 gramos por equivalente. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta en esta primera pregunta sería la alternativa casa. Pregunta número 2. Se cree que las cantidades muy pequeñas de plomo en los adultos no son dañinas. Sin embargo, incluso los niveles muy bajos de plomo pueden ser peligrosos para los bebés. A partir de aquí nos indica que en adultos, ¿no?, los rangos de referencia con frecuencia utilizados para los niveles de plomo en sangre son: en adultos, menos de 10 microgramas por decilitro, ya nos indican la unidad, y en niños es menos de 3,5 microgramas por decilitro. Al respecto, determine dichas cantidades en ppm. Aquí lo que tenemos que hacer simplemente es un cambio de conversión, ¿no?, un cambio de unidades. ppm, la unidad de ppm es miligramo por litro. Entonces debemos de llevar a esas unidades. Tenemos inicialmente 10 microgramas por decilitro. Nos enfocamos en uno, primero en microgramas, para poder pasar a miligramas. Entonces aquí colocamos microgramas, gramas y el valor de micro 10 a la -6. Al multiplicar ellos se eliminan los microgramas y ya tenemos en gramas, pero nosotros queremos en miligramos. Entonces aquí colocamos gramos, aquí colocamos miligramos y abajo el valor de mili. Y al multiplicar ya tendríamos
el valor de miligramos. Ahora pensamos en cambiar la unidad de decilitros. Colocamos aquí arriba decilitros y abajo litros. Deci es 10 a la 1 y aquí vamos a multiplicar, ¿no? 10 a la menos 1, aquí vamos a multiplicar. Se eliminan los decilitros con decilitros y ya tenemos en litros. Operamos, calculamos, porque ya lo tenemos en la unidad de miligramos por litro. ¿Cuánto sería este resultado? 10 a la menos 1 miligramos por litro, que sería igual a 0.1 ppm. Ese sería nuestro resultado para los adultos. Y lo mismo realizamos para el cálculo en los niños, que nos dice que es 3,5 microgramas por decilitros. Lo mismo calculamos aquí, multiplicamos por microgramas para poder eliminar y tener gramas. Micro es 10 a la menos 6. Multiplicamos aquí por gramos, porque eso al multiplicar microgramas con en la unidad de microgramas en el denominador se cancela y tenemos en gramas. Y acá tenemos ahora gramos abajo y arriba lo que queremos que son miligramos. Mili es 10 a la menos 3 y aquí otra vez se cancelan las unidades de gramos y ahora nos concentramos en el decilitro. Decilitro, arriba decilitro y abajo colocamos litro. Deci es 10 a la menos 1 y operamos, aquí todo es conversión y tenemos nuestro resultado. Ese resultado sale 3,5 por 10 a la menos 2 miligramo por litro, que sería en ppm 0.035 ppm. Siendo respuesta en esta pregunta 2 la alternativa avión. Pregunta número 3. Nos dice, el pisco es una bebida destilada que se obtiene a partir del vino fermentado de ciertas variedades de uvas. Se produce en el Perú desde finales del siglo XVI. Se tiene 800 mililitros de pisco al 40% de volumen de alcohol y se mezcla con 1000 mililitros de una bebida alcohólica que tiene al 28% de volumen de alcohol. Entonces nos dice que estos dos se van a mezclar. Y vamos a tener un resultado. Y que con respecto a ese resultado nos piden determinar el porcentaje en volumen final de la mezcla. Entonces el porcentaje de volumen con respecto al volumen de la solución es el volumen del soluto, que en este caso sería el alcohol, sobre el volumen de la solución multiplicado por 100. Como aquí se tiene 800 litros y aquí 1000 litros, el volumen final de la solución sería la suma de ambos, que sería 1800 litros. Y para determinar el volumen del soluto, tendríamos que calcular cuánto es el volumen del soluto en cada uno de estos frascos. Aquí, por ejemplo, nos dice que el volumen del soluto sería el 40%. Por lo tanto, sacamos aquí el 40%. Podemos colocar, pueden hacerlo de manera como sacar el porcentaje o si quieren también pueden aplicar su fórmula. Porcentaje de volumen en volumen es el volumen del soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por 100. Aplicando ello, decimos que ese porcentaje de volumen en volumen es 40 por el volumen de la solución, que son 800, y todo dividido entre 100. Ya estoy despejando para poder determinar el volumen del soluto, ya que el volumen de la solución, en este caso, es 800 litros. Y de aquí podemos calcular que el volumen del soluto sería igual a 320 mililitros, ¿no? Que es lo mismo, como les decía, a calcular, por ejemplo, aquí 28% de 1000 sería el volumen de ese alcohol, ¿no? Que sería en este caso 280 mililitros.
E igual puedo calcular porcentaje de volumen en volumen. Es igual al volumen del soluto, que es el alcohol, sobre el volumen de la solución multiplicado por 100. Porcentaje de volumen en este caso es 28. Volumen de la solución, multiplicando de una vez por 1000 y todo dividido entre 100. De aquí, esto sería igual al volumen del soluto. Entonces, el volumen del soluto sería 280 mililitros. De tal manera que cuando se mezcla el primer recipiente con el segundo, del primero se tiene 320 mililitros de alcohol y del segundo son 280. Por lo tanto, el volumen total de alcohol sería la suma de ambos. La suma de ambos nos da un volumen de 600 litros. Por lo tanto, ahora sí ya podemos calcular el porcentaje de volumen en volumen. 600 litros con respecto a 1800 litros multiplicado por 100. Ese porcentaje de volumen en volumen sería, por lo tanto, 33%. Alternativa en esta pregunta número 3 sería la respuesta casa. Pregunta número 4. Nos hablan con respecto a la glicerina, ¿no? Nos dice, se tiene una solución que contiene 400 mililitros de glicerina, que es el glicerol, y 600 mililitros de agua. Identificamos aquí que el volumen del soluto sería igual a 400 mililitros, que es la glicerina, y el volumen del solvente, que en este caso es el agua, sería 600 mililitros. Recuerden que si ustedes tienen ya el volumen del soluto y el volumen del solvente, ya pueden decir cuánto es el volumen de la solución, que sería en este caso 1000 mililitros, que es la suma de ambos, ¿no? El volumen de ambos nos da el volumen de la solución. Nos piden determinar, miren, el porcentaje de volumen. Cuando nos dicen el porcentaje solo de volumen, es lo mismo a decir porcentaje de volumen de V sobre V. Eso es igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por 100. Entonces calculamos volumen del soluto, aquí está, 400 mililitros. Volumen de la solución, no te equivoques, eso es 1000 mililitros y todo multiplicado por 100. De aquí podemos eliminar y podemos calcular que ese porcentaje sería al 40%, ¿no? El porcentaje de volumen sería 40%. También nos piden el porcentaje de masa en volumen. Entonces, cuando nos piden porcentaje en volumen, eso es la masa del soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por 100. Porcentaje de masa en volumen sería masa del soluto. Ahora, ¿cómo calculamos la masa del soluto? Aquí tenemos la densidad del soluto, ¿no? La densidad de la glicerina. Densidad de la glicerina, que en este caso es el soluto, es la masa del soluto sobre el volumen del soluto. Muy bien. La densidad es 1.25, vamos a reemplazar aquí, 1.25 es igual a la masa del soluto sobre el volumen de la solución, del soluto. Pero ¿cuánto es el volumen del soluto? Miren, del soluto tenemos 400 mililitros. Por lo tanto, ya tenemos la masa del soluto por esa fórmula. Y esa masa del soluto sería 1.25, 500 gramos, ¿no? 500 gramos de ese soluto. Reemplazamos aquí 500 gramos de ese soluto sobre el volumen de la solución. ¿Cuánto es el volumen de la solución? Aquí el volumen de la solución ya tenemos calculado, es de 1000 mililitros y todo multiplicado por 100.
Por lo tanto, de aquí ese porcentaje de masa en volumen sería igual 50%. Entonces aquí no tenemos clave. El primero sí 40, pero aquí habría que corregir para que sea 50. Muy bien, eso sería entonces la solución en la pregunta número 4, ¿ya? Tener mucho cuidado porque en el solucionario de la pregunta número 4 de propuestos, esta me parece con error de acá, de la masa del soluto, ¿no? Han calculado con 600 que corresponde al volumen del agua, ¿ya? Muy bien, eso hay que tener cuidado, identificar bien cuál es el soluto y cuál es el solvente. Pregunta número 5. ¿Qué es lo que nos dicen en esta pregunta? Nos habla sobre la lejía que está conformada por el ácido hipocloroso, lo cual frecuentemente es utilizada como desinfectante o decolorante. Al respecto, determine la normalidad. Nos piden determinar la normalidad de la lejía que contiene 22,35 gramos de hipoclorito en 500 mililitros de solución. Tenemos entonces la masa del soluto, que es 22,35 gramos de hipoclorito, y el volumen de la solución es de 500 mililitros. La fórmula para hallar la normalidad nos dice que es igual a la masa sobre el peso equivalente, ¿no?, del soluto con respecto al volumen de la solución. Esto es con respecto al soluto. Por lo tanto, aquí la normalidad sería igual. Masa del soluto, 22,35 gramos. Y todo eso dividido entre el peso equivalente. El peso equivalente del hipoclorito. ¿A qué es igual el peso equivalente del hipoclorito? Sería a la carga de ese hipoclorito, que en este caso, como es una sal, más 1, y ese hipoclorito ion es menos 1, el parámetro teta de ese hipoclorito es igual a 1. Por lo tanto, su peso equivalente sería la masa molar, que es 74,5 dividido entre 1, que sería el mismo valor. Muy bien, 74,5 y todo eso dividido entre el volumen de la solución. ¿Y cuánto es el volumen de la solución? Recuerden que tiene que estar expresado en litros. Aquí sería entre 0,5. Haciendo ese cálculo de 22,35 entre su peso equivalente y dividido entre el volumen, nos da una normalidad de 0,6. En notación científica, la alternativa sería 6 por 10 a la menos 1. Clave casa. Pregunta número 6. Tenemos el ácido hipocloroso con esa fórmula de HClO y nos piden al respecto determinar la masa en gramos del soluto, masa del soluto en gramos, que contiene una solución que se obtiene al mezclar 100 mililitros y 400 mililitros de ese ácido hipocloroso, cuyas concentraciones son 0,6 y 0,1 molar respectivamente. Muy bien, entonces aquí tenemos ese ácido hipocloroso, 100 mililitros, y este tiene una concentración de 0,6. Esto se va a mezclar con otro ácido hipocloroso que presenta un volumen de 400 mililitros con una molaridad de 0,1. Y nos va a dar un resultado, ¿verdad? Nos va a dar un resultado, el cual nos están preguntando la masa del soluto. Muy bien, de aquí nosotros podemos calcular el número de moles del soluto, ¿cierto? Ya que sabemos que la molaridad es número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Esto es el volumen de la solución
y esto es la molaridad. Entonces sabemos que la molaridad, aquí tenemos la fórmula, es número de moles sobre el soluto. Entonces reemplazamos aquí, en nuestra fórmula despejamos, molaridad sería 0.6 multiplicado por el volumen, que son 100 mililitros, pero hay que llevarlo a litros y eso sería 0.1. Eso nos permite calcular el número de moles del soluto. ¿De cuántas moles estamos hablando aquí? Estamos hablando de 0.06 moles para esa sustancia, ¿no? Para ese ácido hipocloroso. Y lo mismo realizamos para el otro. Aquí tenemos el número de moles del soluto, ¿no? Es igual a ¿cuánto? Calculamos la molaridad, que es 0.1 por 0.4, que es el volumen. Y eso nos va a dar el número de moles del soluto, que sería 0.04 molar. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Simplemente entendemos que al haber una mezcla entre la sustancia 1 y la solución 2, ¿no? Que son los mismos, estamos hablando del mismo componente de ácido hipocloroso, la solución 3 va a presentar el número de moles del soluto 1 y el número de moles del soluto 2. Sería entonces el número de moles del soluto total que vamos a tener aquí, 0.06 más 0.04, y eso nos da 0,1 mol, ¿no? ¿Y cuánto va a ser el volumen total de la solución de esta mezcla? Los 100 más 400, esa mezcla nos va a dar 500 mililitros, ¿no? Que sería equivalente a 0.5 litros. Y de aquí ya podemos calcular la molaridad, porque la molaridad es número de mol, que es 0.1, entre el volumen total, que es 0.5. 0.1 entre 0.5, esa concentración molar nos da 0.2 mol. ¿Correcto? Ahí ya podemos calcular la concentración molar. Pero a nosotros nos estaban preguntando por la masa, ¿no? Entonces, por eso es que hemos determinado ese número de moles totales, que es 0.1, ya que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Y como ya nosotros tenemos el número de moles, que es 0.1 del soluto, ojo que todo esto es con respecto al soluto, la masa molar es 68.5 y ya podemos determinar esa masa, ¿no? Sería 68.5 multiplicado por 0.1, 6.85 la masa del soluto. Respuesta sería la alternativa dada, ¿no? Aquí también, sin necesidad, por ejemplo, de calcular el número de mol, ustedes pudieron calcular también la concentración de la molaridad 3 con la fórmula, ¿no? Con la fórmula directa que dice molaridad 1 por el volumen 1 más la molaridad 2 por el volumen 2 es igual a la molaridad 3 por el volumen 3, ¿no? Con esta fórmula también determinan ustedes de manera directa la molaridad. Aquí lo que hemos resuelto es analizando el número de moles de cada uno de las soluciones. ¿Okay? Muy bien, eso sería la respuesta en la pregunta número 6. Pregunta número 7. Se dispone de una solución madre que contiene de permanganato 1 por 10 a la menos 4 mol. Entonces aquí tenemos una solución de permanganato que presenta el número de moles 1 por 10 a la menos 4 mol en 1 litro de solución. Entonces aquí tenemos 1 litro de esa solución, ¿no? A partir de ella se extrae 5 mililitros de volumen. Entonces de aquí vamos a tomar un volumen de 5 mililitros de esa solución de KMnO4.
el cual nosotros ya podemos saber de qué concentración es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la molaridad es número de moles, que en este caso el número de mol es 1 por 10 a la menos 4 entre el volumen, que es 1. Por lo tanto, la concentración es la misma. Entonces, 1,0 por 10 a la menos 4 molar. Se coloca en otra fiola, entonces dice que esto vamos a colocar en otra fiola. Acuérdense que la fiola es un material de vidrio donde se preparan las soluciones, ¿no? Adicionándole agua hasta completar un volumen de 50 mililitros. O sea que es una fiola que contiene 50 mililitros. Esto sería el volumen 1, esto sería la molaridad 1, esto sería nuestro volumen 2 y nos piden determinar la concentración en partes por millón de la solución preparada, ¿no? Muy bien, entonces vamos a calcular esa concentración 2. Como hemos agregado agua, ¿cierto? Hemos adicionado agua. Acuérdense que la adición de agua, estamos en un caso de dilución. Y para poder determinar esa nueva concentración, aplicamos nuestra fórmula molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2. Colocamos todos nuestros datos. Molaridad 1 es 1,0 por 10 a la menos 4. El volumen en mililitros o si quieren en litros igual. Lo importante es que trabajen en la misma unidad. Molaridad 2 vamos a calcular y ese volumen 2 sería 50 mililitros. De aquí podemos calcular la molaridad, que es la concentración. Esa molaridad sería 1 por 10 a la menos 5 mol por litro. Pero nosotros queremos en la unidad de ppm y la unidad de ppm es miligramos por litro. Entonces lo único que vamos a hacer aquí es simplemente convertir, ¿no? Esa concentración, estos corchetes representan concentración, que tenemos 1 por 10 a la menos 5 mol por litro. El litro ya está. Acá nos están pidiendo en la unidad de litro, ya está en litro. Lo que tenemos que hacer ahora es convertir esa unidad de mol en miligramos. Multiplicamos entonces aquí conociendo cuánto es gramos por mol de permanganato. Por cada mol se tiene 158 gramos. Entonces aquí multiplicamos mol abajo para eliminar. Una mol pesa 158 gramos. De aquí se elimina mol con mol y seguimos multiplicando porque nosotros no queremos gramos, queremos miligramos. Decimos gramos abajo, arriba miligramos y mili es 10 a la menos 3. Operando, gramos con gramos se va a eliminar y ya me quedaría, mira, en la unidad de miligramos por litro, que es lo que se buscaba. Y ese resultado de concentración en ppm nos da 1,58 ppm. Muy bien, eso sería entonces nuestra respuesta alternativa a avión. Pregunta número 8. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad con respecto a una marca conocida de lejía que contiene 52 gramos de ese hipoclorito de sodio por cada litro de solución. Entonces, como dato tenemos la masa del hipoclorito, que es el soluto, 52 gramos del hipoclorito de sodio por cada litro de solución, ¿no? El volumen es 1 litro de solución, volumen de solución. ¿Qué nos dicen? 1. La normalidad y la molaridad de la solución es 0,69. Para comenzar, como es el hipoclorito de sodio, el parámetro teta es 1, entonces la normalidad y la molaridad van a ser iguales.
¿Cómo calculamos? Molaridad es igual a número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Pero el número de moles del soluto es la masa del soluto sobre la masa molar del soluto y todo dividido entre el volumen de la solución. Reemplazamos masa del soluto 52 gramos, masa molar aquí está 74.5 gramos por mol y todo dividido entre el volumen de la solución que es 1 litro. ¿Cuánto sale este resultado? Ese resultado sale 0.69. Entonces, el enunciado 1 sería verdadero, ya que la molaridad y la normalidad va a tomar el mismo valor. Número 2, ¿qué nos dice? El hipoclorito de sodio es una sal que tiene un equivalente por mol. Sí, acabamos de mencionar porque la carga total del sodio es +1 y la carga total del hipoclorito es -1. Por lo tanto, el parámetro teta es igual a 1. Y luego nos dice, en 1000 mililitros de solución se presenta 0.69 moles de la sal. Efectivamente, porque ese 1000 mililitros es 1 litro, que es lo que tenemos aquí. Y en ese 1 litro, ¿cuántas moles hemos calculado? Si dividimos aquí, acuérdense que esto es el número de mol, masa entre la masa molar es 52 entre 74.5. Entonces, calculando el número de mol, que es 52 entre 74.5, eso nos da el número de moles que sería 0.69 mol. Así que ese tercer enunciado también es correcto y nuestra respuesta, chicos, sería la alternativa dado. Hasta aquí sería la solución de la semana número 9. Ahora sí, chicos, estamos parejitos en todas las semanas. Así que a estudiar mucho, a seguir practicando y no se olviden de dejar su like, chicos, por favor, sus likes, sus comentarios. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.